¿cómo defines tú la cultura? Empiezas mencionándola como la pecera, ¿no? Como el agua que los peces no ven. ¿Cómo lo defines tú más específicamente? Pues más que nada la pecera es la creencia que las personas con las que las caminamos con creencias y una forma de ver la vida, ¿no? Ese sería un poquito hablar de la pecera, es nuestro contenedor mental, que realmente lo interesante es que no hay contenedor. Hay muchas maneras en las que las personas caminan en la vida y todo eso dependiendo de pues lo que alcanzan o no a ver, ¿no? En sus caminos. Entonces, hablando de cultura organizacional, la cultura es la forma en la que una organización vive, también una persona vive, y es lo que nos abre o nos cierra las puertas en la vida, es lo que nos demuestra a nosotros mismos qué tan coherentes somos con nuestra historia y con nuestro propósito. Pero hay muchas formas de caminar, hay muchas formas de vivir, hay muchos niveles de cultura y de madurez organizacional, y esas son un reflejo de los niveles de liderazgo, que a su vez son un reflejo de los niveles de conciencia, que a su vez son un reflejo de esas creencias, de esa pecera que la persona tiene o no tiene y con la cual ve y vive y percibe su realidad. Me encanta cómo lo describes y yo pues he tenido también un acompañamiento muy padre con diferentes líderes y empresas, al igual que tú, pero en tu caso, hablando de lo que los líderes o las empresas a veces no se dan cuenta de esta pecera, ¿qué es lo más común, las dos cosas tal vez más comunes que tú te encuentras de lo que no se dan cuenta los líderes en el mundo organizacional? Uno, que todo está conectado con todo, que no hay división con nada y que todos somos un solo ser. Somos una sola conciencia que está teniendo una experiencia en realidades distintas. Un líder comprende eso. Y un líder, si no es una buena persona, no es líder. Se llama figura de autoridad. Es una persona coherente, es una persona trabajada, es una persona que se hace cargo de sí misma. Entonces, las dos cosas serían esas. O sea, no distinguir, o sea, más bien tener claro, ¿no?, que somos un solo ser, que lo que le pase a uno le afecta al otro, y que no puede haber liderazgo si no tenemos una persona que vive con integridad, coherencia y valores. Me encanta, sí, de hecho es un tema muy común, los silos, los famosos silos entre las áreas, ¿no? Para quien se pregunta un poco de qué va esto, pues son cuando las personas y las áreas trabajan nada más para su ranchito, por decirlo así, para su objetivo, para su plan estratégico, es decir, cuando al área de marketing pues no le interesa mucho cómo le va a operaciones, cuando se ven como un ente aislado. Para que las empresas logren que sus equipos trabajen como uno solo, para que los líderes trabajen como uno solo y no vean nada más para su área, ¿qué hay que trabajar para que sean más conscientes que todos son parte de uno? Si hay un mecanismo, si hay vamos a decir que un camino que te genera menor dolor. Siempre cambiar y transformarnos pues va a generar un dolor, pero cuando lo hacemos con resistencia o lo hacemos desde lugares incorrectos, como por ejemplo que siempre queremos que la organización, los colaboradores sean los que empujen todo y que sean los seres de conciencia, pero los líderes no se hacen cargo de sus propias historias, ¿no?, y de sus propios demonios. Entonces desde ahí pues obviamente va a ser un proceso doloroso. Entonces siempre yo creo que a la forma en la que yo trabajo, primero parte de qué historia me quiero yo contar. ¿Cuál es mi propósito? ¿Para qué existo? Porque a veces esas preguntas ni siquiera las personas, las organizaciones, los sistemas se las hacen, ¿no? Entonces yo empiezo desde ahí a hacer estos cuestionamientos de definir cuál es tu destino estratégico, qué quieres lograr, y luego me dicen, sí, el cómo, no, espérate, ¿y para qué existes? ¿Para qué estás contándote toda esta historia? Y al final somos las historias que nos estamos contando. Ya después alinear y crear, ok, ya sabes tu destino, tu qué, ya sabes tu para qué, ahora cómo lo vas a lograr, cuáles son tus roles, tus funciones, tus procesos, sistemas, herramientas, políticas, procedimientos, manuales, indicadores, etc., que todo debe de ir en concordancia y alineado con ese propósito. Porque a veces estamos diciendo una cosa y hablando otra, digo que andan en diablo, ¿no? Digo una cosa y hablo otra. Entonces, desde ahí generamos esa alineación, esa concordancia, pero luego falta el 99%, que es la cultura. La cultura se come como desayuno a la estrategia, ¿no? Dime cómo es tu cultura, dime cómo vives y te diré qué tan lejos puedes llegar. Y eso es un reflejo de, como te decía, el nivel de conciencia del individuo y las creencias y el cómo ven las cosas. Entonces, hay personas que ven las cosas desde el dolor y ven el trabajo desde un dolor, desde algo que pues tiene que ser sufrido y que tiene que ser tortuoso, y pues sí es la realidad que crean para ellos y para su sistema, y que no se sienten realmente merecedores de vivir una vida plena, entonces no lo pueden generar para alguien más, entonces no es personal porque no damos lo que no tenemos, ¿no? Entonces, pues realmente sí implica hacer algo autónomo, ¿no? Hacer algo que venga desde adentro, autóctono, ¿no? Necesita forzosamente que un individuo esté ordenado,
que las personas tomadores de decisiones estén ordenados y claros con quiénes son ellos mismos, qué quieren y pueden lograr y cómo poder no solamente buscar su felicidad, sino ser útiles al resto de la gente.